Bueno, muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a nuestro primer taller de la presente gestión. Como pueden ver, mi nombre es Gabriela y voy a estar siendo su moderadora. Y el día de hoy me va a acompañar mi compañera Isabel. Solicitamos que a lo largo de la ponencia, si tienen alguna duda, la puedan compartir en el chat y se les va a responder al finalizar la disertación. También queremos agradecer a todos los que se han conectado y nos están acompañando. Asimismo, agradecer a todo el equipo del voluntariado de BUSI, que está conformado por estudiantes de diferentes carreras, quienes realizamos diferentes actividades en pro de la sociedad, y en especial con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y somos los voluntarios quienes hacemos posibles estos eventos. También mencionar que BUSI tiene diferentes actividades y por lo cual los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, de Instagram y TikTok para que puedan enterarse de lo que vamos a ir teniendo. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el taller sobre Parkinson y para ello contamos con la presencia de una persona muy especial y a quien agradecemos su tiempo y la oportunidad de tratar un tema de relevancia social. Él es el doctor Arturo Cardona, que tiene una formación profesional en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene un posgrado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco en la Ciudad de México. Es docente de Fisiología de la UMS, docente en la carrera de Psicología de las materias de Psicofisiología 1 y Psicofisiología 2. Docente de Neurología y Neurocirugía de la UPAL. Es director del Instituto de Neurocirugía y Columna Vertebral de Cochabamba, Bolivia. Neurocirujano en el Hospital Univalle. Es miembro de las sociedades de Neurocirugía de México con la matrícula 410 y de la Sociedad de Neurocirujanos de Bolivia. Y es el primer docente de Neurología y Neurocirugía en la Univalle. Doctor, bienvenido. Le cedo la palabra. Buenas noches. Buenas ¿Sí me noches. escuchan bien? Sí, doctor. Bien. Bueno. Bien, vamos a tocar un tema que realmente es de una importancia bien grande, puesto que ha habido una evolución muy importante sobre su conocimiento, sobre los alcances sistémicos que esta enfermedad tiene, porque hemos siempre nosotros manejado esta patología como un cuadro eminentemente de alteración del movimiento, puesto que así los médicos normalmente lo conceptúan a este cuadro como una alteración del movimiento que solo tiene temblor, discinesia, bradicinesia, rigidez, etc. Pero vamos a ver cómo realmente no es solo una alteración del movimiento, sino es una enfermedad eminentemente sistémica, desde antes del inicio del cuadro, durante y posterior. Entonces, vamos a hacer primero una introducción hablando de que la enfermedad de Parkinson, después de las demencias, es la segunda patología neurodegenerativa en frecuencia. Ataca al 12% de la población de mayor de 55 años. Como veremos posteriormente, la década de mayor ataque del Parkinson es la sexta década de la vida, entre los 50 y 60 años. Si bien hay Parkinsones, digamos, tempranos, menores de 40 años, la mayoría de los cuadros se presenta entre 50 y 70 años. Se dice que es una enfermedad progresiva y crónica. Esto es bien importante porque realmente es un cuadro que va de leve a grave y está causada por una lenta pero progresiva degeneración de las neuronas que producen dopamina en el mesencéfalo, que se llaman neuronas dopaminérgicas y se encuentran en una sustancia que es negra,
porque tiene melanina, el mismo pigmento de la piel, y se llama sustancia nigra del mesencéfalo. Para que los signos clínicos, motores, alteraciones del movimiento se presenten en esta enfermedad de Parkinson, tiene que haber una muerte neuronal de las células dopaminérgicas del mesencéfalo de más del 80%. Aquí en las imágenes vemos, en este cerebro, vemos el mesencéfalo, que, bueno, conocemos como el osito mesencefálico, que aquí está la flecha, ¿sí ven? A ver, vamos a poner un puntero. Aquí se ve el puntero. Este es el acueducto de Silvio, que es la boquita. Aquí están los núcleos rojos, que son los ojos, y las cejas de los núcleos rojos es la sustancia nigra. Tiene una pigmentación porque contiene melanina. Y vemos aquí la sustancia nigra, como en la imagen de abajo se ha perdido esa pigmentación. Significa que ha habido una muerte de más del 80% de las neuronas. Desde el punto de vista epidemiológico, ya decimos que esta enfermedad tiene su mayor incidencia entre 40 y 70 años de edad. Y la sexta década de la vida es donde la mayoría de los pacientes inician con alteraciones del movimiento. De todos los cuadros donde hay temblor, etcétera, que se llaman parkinsonismos, el 80% pertenecen a Parkinson. Solamente el 20% pertenecen a otro tipo de disquinesia, de alteraciones del movimiento, como son problemas de cerebelo, enfermedad de Wilson, donde metales pesados se depositan en los ganglios basales, a veces intoxicaciones por insecticidas, herbicidas, etc. Tiene una prevalencia de 200 casos por 100.000 habitantes, es decir, el 0,2%. En la etiopatogenia se identifican claramente dos factores. Un factor que son los factores ambientales, que es lo que acabamos de hablar, metales pesados, órganos fosforados, insecticidas y trauma cráneoencefálico. Es una de las patologías que se puede presentar después de traumas cráneoencefálicos. En los factores genéticos se han identificado 11 genes que tienen mutaciones específicas para la enfermedad de Parkinson, y estos genes se conocen como PARC de Parkinson, PARC 1, 2, 3 hasta el 11. El cromosoma más importante, en este caso, lleva el nombre de PARC 1, es el cromosoma número 4. El locus es el lugar donde está el gen. El cromosoma está lleno de locus, digamos así, huequitos. Y ahí está depositado el gen, es como la casa del gen. El locus se llama 4q2123 y el gen es perteneciente a la proteína alfa-sinucleína. Este dato es sumamente importante porque la muerte neuronal inicia con una alteración de esta proteína, alfa-sinucleína. Aquí vamos a hablar de la coordinación de los ganglios basales, que son núcleos grises en la masa interna del cerebro. Aquí está dibujado el putamen, el rojo, y el globo pálido, que tiene dos núcleos en celeste. En verde está dibujado el tálamo. En lila está dibujado el núcleo subtalámico de Lewis. Este núcleo, cuando se altera, da, no sé si han escuchado, la enfermedad de mal de San Vito. Luego aquí tenemos la cabeza del núcleo caudado y toda esta es el área de la corteza motora primaria. Una cosa que es interesante entender es que desde niños los núcleos de la base, que se llaman microestriados,
negro de la sustancia negra y estriado del globo pálido y putamen, es donde se guarda la memoria operativa del movimiento. Por eso es que los niños al jugar, botar pelotas, caerse, hacer deporte, hacen que los ganglios basales guarden memoria de todos los movimientos, metrías, es decir, distancias, todo esto. Con esta experiencia de memoria operativa, se puede hacer una planeación motora, ayudado con el área 6 del lóbulo frontal, que se llama premotora. Entonces, de esta manera, con la memoria operativa y la planeación motora, podemos lograr un control del movimiento, hacer que el movimiento sea fluido, que podamos calcular, que no temblemos, que no estemos rígidos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a dar una explicación mucho más fina. Vamos a ver que aquí en rojo está la pierna, leg, aquí el brazo, arm, face, la cara. Entonces, toda esta parte de la corteza frontal es la corteza motora primaria, área 4 del lóbulo frontal. De aquí es de donde, miren, aquí está área 4, de ahí nace la vía piramidal que va a bajar para dar orden de movimiento. Pero esa orden es una orden irregular, una orden torpe. Entonces, antes de mandar la información de movimiento, este movimiento tiene que viajar hacia el putamen y al globo pálido, para que con la memoria operativa haga una planeación motora. Y luego se comunican al tálamo, que es la central de todo el diencéfalo, y luego volverá al área 4 para recién poder mandar una información coherente, controlada y fluida. Entonces, cuando la sustancia negra se degenera por muerte de las neuronas dopaminérgicas, no hay dopamina. Y hay una vía que se llama nigroestriada, que viaja, lleva la dopamina del mesencéfalo a los ganglios basales. Entonces, al no haber esta dopamina, los ganglios basales alteran su función totalmente. He ahí el inicio de las alteraciones motoras de rigidez, temblor, bradicinesia, alteraciones posturales, etcétera, en el Parkinson. Este es el proceso simple por el motivo por el cual el déficit de dopamina nos causa la enfermedad de Parkinson. Entonces, al final vamos a ver cómo nuestro fin de tratamiento es tratar de devolverle la dopamina al cerebro. Una vez que ha habido esta modulación que se llama extrapiramidal porque es automática, recién la vía piramidal va a mandar su haz córtico-espinal de la corteza a la espina, o haz piramidal también se llama, que a nivel del bulbo raquídeo hace la decusación motora de las pirámides y va a mandar el haz córtico-espinal directo de Turk y el haz córtico-espinal cruzado, que es el más importante. Y de esa manera recién se va a efectuar. En la patogénesis y fisiopatología de esta enfermedad, vamos a identificar cuando hablamos del gen del PARC1, del cromosoma PARC1 número 4, hablamos de la proteína alfa-sinucleína. Esta proteína todos tenemos. Solamente que empieza a haber una alteración estructural en esta proteína y va formando oligómeros de alfa-sinucleína, como vemos en este lugar. En el puntero estamos indicando. Y se van haciendo ovillos de alfa-sinucleína. Estos ovillos van a terminar formando conglomerados que se llaman cuerpos de Levy, que están aquí en azul. Todos estos cuerpos de Levy van a depositarse, como ven aquí estos gránulos cafés, dentro de la neurona dopaminérgica.
De esa manera es que destruyen a la mitocondria, destruye a los neurofilamentos y matan a la neurona. Aquí tenemos una mitocondria sana, una mitocondria totalmente destruida. Aumenta su porosidad de la mitocondria y explota. Luego, los neurofilamentos del rojo son filamentos que comunican todos los organelos en el citoplasma de la neurona. Como vemos aquí, los cuerpos de Levy, estos verdes, son los que atacan a los neurofilamentos y de esa manera muere la neurona y es destruida. Y eso más o menos en unos 4 a 10 años es que llega a matar más del 80% y empieza la sintomatología de alteración motriz. Aquí podemos ver la sustancia negra, también se llama locus niger, y aquí abajo vemos cómo está despigmentado. Histológicamente vemos aquí cómo las neuronas dopaminérgicas que están en puntitos cafés, cómo se van disipando, van muriendo hasta que al final no hay neuronas dopaminérgicas. Bien, este Gerard Brack, un médico inglés que ha hecho autopsias de pacientes con Parkinson en diferentes estadios. Y haciendo histopatología ha ido viendo los daños que existen en el sistema nervioso central en diferentes etapas de la evolución de la enfermedad. Entonces ha dividido en 6 etapas que se llaman estadios de Brack. La etapa 1 y 2, hay un daño primero, aquí estamos viendo en la imagen, que está claramente pintado, que hay daño de el ala gris, se llama en el piso del cuarto ventrículo, que es el núcleo donde se origina el 10º nervio craneal, o neumogástrico, que es eminentemente parasimpático, e inerva todo el plexo mientérico de los intestinos. Núcleos del tallo y el bulbo olfatorio. Aquí tenemos también marcadito el bulbo olfatorio. En estas etapas tempranas, vamos a ver posteriormente cómo hay alteración de la olfacción, hay estreñimiento, hay depresión como signos incipientes de la enfermedad en etapas 1 y 2. En etapas 3 y 4 ya hay una lesión importante de la sustancia migra, el complejo amigdalino y núcleos del mesencéfalo. Es por eso que ya a este nivel hay cambios en el comportamiento, problemas de memoria, etc. Y en las etapas 5 y 6, como estamos viendo aquí, ya está involucrando todo lo que es el diencéfalo, es decir, el sistema límbico. Aquí está el tálamo, aquí está el hipotálamo y aquí está la corteza cingulada. Es de la memoria emocional, la pasión por las cosas, la perseverancia. Altera todo lo que es el complejo amigdalino y el neocórtex, especialmente frontal y prefrontal. Entonces, de esta manera, vamos a tener una serie de síntomas que se clasifican en síntomas motores y en síntomas no motores. Entre los motores tenemos temblor, movimientos lentos que se llaman bradiquinesia, rigidez muscular, cambios en la expresión facial y cambios posturales. Aquí están algunas imágenes que las vamos a rescatar para ver aquí. El temblor de reposo. Este temblor de reposo tiene un rasgo. Primero vamos a decir que el 80% de los pacientes con Parkinson tiemblan. Solo hay un 20% que no tiembla. Y esa es una clasificación que se llama rígido-asinética. El temblor es asimétrico siempre del lado dominante. Es más a menudo que inicia en las manos, pero puede también iniciar en el pie, pero es más a menudo en las manos. Un temblor que se llama
de contar monedas, así. De 4 a 6 ciclos por segundo. Es el típico. El dedo gordo va como contando monedas. Desaparece con los movimientos intencionales, cuando quiere hacer un movimiento intencional. Por eso que en la consulta es importante distraerlo al paciente, hablarle de otra cosa, mostrarle una foto, algo. Al distraer empieza su temblor. Entonces uno puede valorar, hay gajes del oficio que nos ayudan a valorar. Pero cuando ya tiene movimientos intencionales, cesa el temblor. La bradicinesia es la reducción o enlentecimiento tanto de movimientos extrapiramidales como piramidales, es decir, automáticos y voluntarios. La diferencia del extrapiramidal es un movimiento totalmente automático, o el braceo al caminar. Y en cambio el movimiento voluntario es la vía piramidal de la corteza del cerebro. Puede afectar extremidades, tronco y también el habla. O sea que esta bradicinesia se va a manifestar por retraso al inicio y fin de los movimientos. Cuando el Parkinson quiere partir, no puede. Hay un retraso en el inicio del movimiento. Cuando logra partir, es una marca propulsiva que cuando quiere parar, le cuesta parar. Eso se refiere con retraso al inicio y fin de los movimientos. Tiene una marcha arrastrada, arrastra los pies, es lenta y propulsiva, es decir, parece que se va a caer adelante. Aquí está la foto, la imagen. Parece que se va a caer adelante. Hay una disminución del balanceo de brazos. Están los brazos pegados al cuerpo. Ese es un signo bien clásico de la bradicinesia. Hay disartria, dificultad en la pronunciación de las palabras por alteración de la musculatura del habla. Y babeo porque el paciente tiene dificultad en deglutir. Por lo tanto, la producción constante de saliva babea al paciente. Tiene hipofonía, que es la voz monocorde de un solo tono y arrastrada. Cuando hablamos de bradicinesia es lo que hemos mencionado, pero cuando hablamos de asinesia, A es sin, cine movimiento, es cuando ya el movimiento es un estado extremo. Ya estadio 5-6 de Brad. Ausencia de movimientos, congelación de la marca, pies pegados al suelo, exacto como ven en la imagen de este señor. No pueden caminar, quedan, se llama freezing, congelado está ahí. Ya necesitan mucha ayuda y a veces silla de ruedas. En la rigidez muscular vamos a ver cómo hay un aumento en la resistencia del movimiento. Si uno le agarra el brazo al paciente y quiere doblar, hace la rueda dentada así dobla, no dobla fluido. Afecta a cuello, brazos y piernas. Ahora los pacientes se quejan de mucho dolor muscular. ¿Qué ocurre? Que como el músculo está contraído, constante una rigidez fuerte, para mantenerse contraído necesitamos energía, adenosina, trifosfato. Y en el ciclo de Krebs de los ácidos tricarboxílicos se produce el ATP, la energía, por la vía del piruvato. Esto se llama glucólisis aerobia. Y el piruvato, su metabolito es ácido pirúvico. Pero cuando se acaba el oxígeno en el músculo por la contracción constante, para formar la energía tiene que echar mano de otra vía, que es la vía del lactato, que se llama glucólisis anaerobia, sin oxígeno. Y su metabolito es ácido láctico. Entonces se acumula el ácido láctico en los músculos y produce muchísimo dolor. Es similar a lo que hablamos del macula. Hay cambios en la escritura como micrografía, aquí tenemos una imagen clásica del Parkinson, y dificultad para dibujar espirales. Esto de la espiral es muy interesante, puesto que nos ayuda mucho en cada consulta hacerle dibujar espirales al paciente para ver la progresión de la enfermedad, por un lado, y por otro lado nos ayuda también a ver el efecto de los fármacos que estamos manejando.
si realmente el fármaco tiene un buen efecto, un buen apego al paciente, va a mejorar mucho la ejecución del dibujo de espirales. En la expresión facial, como ven este señor, es clásica, ¿no? Se llama hipomimia. No hay expresión facial. Tiene un aspecto de máscara o cara de jugador de póker, así se conoce, sin expresión, para no informar nada. En estadios ya 5 o 6, ya cuando el Parkinson ha tenido muchos años de evolución, tenemos pérdida del equilibrio, como en este caso, marcha fascinante, pasos rápidos, cortos y arrastrados. El paciente parece que se va a caer, así como esta otra imagen. Y es demasiado incapacitante. Ya a este nivel necesitan muchísima ayuda. Generalmente ya los manejan en silla de ruedas. Bien, ahora vamos a empezar a hablar de los síntomas no motores. Y este mundo de síntomas no motores en el Parkinson es realmente sumamente extenso. Síntomas no motores iniciales, 5 a 10 años antes de que se presenten los síntomas motores, ya vamos a tener alteraciones de la olfacción, como lo habíamos hablado en los grados 1 y 2 de TAC. Vamos a tener insomnio, porque hay una alteración del locus ceruleus en el tallo cerebral, por eso hay insomnio. Vamos a tener un estreñimiento extremo por alteración de todo el plexo bientérico, inervado por el 10º nervio craneal el vago, y vamos a tener depresión. Estos signos son signos que preceden al inicio de las alteraciones motoras de unos 5 a 10 años. Dentro de los síntomas no motores del Parkinson, hablaríamos primero de los síntomas neuropsiquiátricos. Tenemos depresión, ansiedad y ataques de pánico. Alucinaciones visuales son clásicas, especialmente en la demencia de Lewy. Déficit cognitivo y demencia de cuerpos de Lewy. Los pacientes con Parkinson, en etapas ya terminales, casi todos terminan con alteraciones cognitivas y demencia de cuerpos de Lewy. Esta demencia de cuerpos de Lewy se caracteriza por alucinaciones visuales, trastornos del movimiento, como tipo Parkinson, disfunción autonómica, problemas cognitivos, dificultad para conciliar el sueño, atención fluctuante, depresión, generalmente apatía, ¿no? Son apáticos a todo. Los trastornos del sueño es otro de los puntos que ataca mucho al paciente con Parkinson, especialmente alteraciones del sueño REM. Ustedes saben que hay el sueño REM y el sueño no REM. El no REM son las fases 1, 2, 3 y 4, que la fase 1 son ondas alfa en el electroencefalograma, 2 son alfa y teta, y 3 y 4 ya tienen ondas delta. Entonces, en las fases más profundas es donde se descansa, se recarga energía. Y en el sueño REM es donde se sueña. Entonces, hay alteraciones del sueño REM por un lado y alteraciones en el sueño no REM por otro, por apnea del sueño, que es cuando está durmiendo, no puede, deja de respirar. Y luego abruptamente respira. Entonces no puede llegar a fases profundas del sueño no REM. Y lo mismo el síndrome de pierna inquieta, que cuando está durmiendo sus piernas se mueven. Y si no lo despiertan, lo sacan a sueños superficiales. Por lo tanto, al no descansar en el sueño no REM, tenemos una somnolencia diurna permanente en estos pacientes. Los síntomas autonómicos. Ustedes saben que el sistema nervioso autónomo está formado por el simpático y el parasimpático. Aquí se altera mucho el sistema nervioso parasimpático porque
estamos hablando de hipotensión ortostática que se origina en el plexo mientérico del décimo nervio craneal. Sudoración excesiva, que es una disminución de la función del parasimpático y un aumento del simpático. Se llama hiperhidrosis. Hay una excesiva sudoración. Disfunción urinaria, estreñimiento y disfunción sexual se dan por la vía también parasimpática del cono de la médula espinal, donde está el centro de la micción, defecación y coito. En el sistema somatosensorial hay una disfunción olfatoria, que ya le hemos nombrado mucho. Hay alteraciones visuales como alucinaciones visuales, dificultad para enfocar la visión y dolores crónicos, que también ya lo hemos mencionado. El diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es totalmente clínico. Es un diagnóstico donde vamos a encontrar temblor unilateral asimétrico, como dijimos, en cuenta de monedas, de 4 a 6 ciclos por segundo, rigidez muscular, bradicinesia, alteraciones posturales. Esto nos va a dar un diagnóstico y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que tienen parkinsonismo, como son la enfermedad de Wilson, como son el hipertiroidismo, como es el temblor esencial, y etcétera. En los estudios de apoyo, con lo que contamos en nuestro medio, con la resonancia magnética, donde aquí nuevamente vemos el mesencéfalo. Aquí está esto sobre los núcleos rojos y aquí está el locus niger, sustancia negra. Entonces nosotros vemos aquí un locus niger bien formadito. Aquí ya vemos un locus niger totalmente deformado. Y lo mismo en el PET, en la tomografía por emisión de positrones, donde hay material radioactivo que está adherido a la dopamina, que es captado por el locus niger, donde aquí se ve totalmente asimétrico, y aquí vamos a ver toda una alteración de la sustancia negra. Estos son estudios secundarios de apoyo. El diagnóstico clásico es eminentemente clínico. En la evolución de la enfermedad tenemos una fase presintomática, que es la que les decía, alteración de la olfacción, problemas de dormir, depresión, estreñimiento, ¿no? Eso dura más o menos 4 a 10 años. Y generalmente nunca se hace un tratamiento con medicamentos antiparkinsonianos porque no caemos en el diagnóstico, ¿no? Damos medicamentos para que duerma mejor, tratamiento con ISRS para inhibir la captación de serotonina, etcétera, etcétera. En la fase inicial, temprana, precoz y leve, la fase intermedia, moderada, no fluctuante, esto se refiere al tratamiento farmacológico que vamos a explicar después. La fase avanzada, grave y fluctuante. Entonces vamos a ir aquí al estadio temprano. Son síntomas leves o muy leves que a menudo permanecen por muchos años. Es bien difícil determinar la fecha de inicio porque ni el mismo paciente sabe. Menos vamos a definir qué tiempo ha durado esta primera fase leve. Luego, los pacientes a menudo, obviamente, no son tratados con fármacos antiparkinsonianos. Si se inicia terapia dopaminérgica, los pacientes experimentan un estadio que se conoce como luna de miel. Es decir, desaparecen casi todos los síntomas. Estaba mal, le damos los medicamentos dopaminérgicos y imputa una mejoría increíble. A esto se conoce como luna de miel y puede durar meses o años. En el estadio moderado, no fluctuante intermedio, y hay una aparición de síntomas incapacitantes, lo cual nos indica que ya hay un daño de la sustancia negra. Y hay una muerte de más del 80% de las neuronas dopaminérgicas y la vía nigroestriada del mesencéfalo hacia el globo pálido del putame ya se alteró totalmente.
Entonces ya aparece la alteración de los movimientos. Es progresivo deterioro de la actividad de la vida cotidiana y disminuye la respuesta al tratamiento de primera línea, porque hay medicamentos, como vamos a hablar después, de primera, segunda y tercera línea. Entonces, los primeros medicamentos ya no están haciendo efecto. El estadio avanzado fluctuante grave se va a llamar fluctuante porque la respuesta a los fármacos va a ser muy irregular, por eso se llama fluctuante. Hay una progresión continua de síntomas y un empeoramiento funcional de la vida cotidiana. Las fluctuaciones en respuesta a la terapia farmacológica, hay una reducción de la respuesta positiva a cada dosis. Se conoce como deterioro de fin de dosis o wake off. Este deterioro de fin de dosis significa que si el medicamento le duraba 6 horas al paciente, ya le dura 4, 3 horas. Eso es deterioro de fin de dosis o wake off. La respuesta motora impredecible a cada dosis, el fenómeno on-off. Significa que toma el medicamento, le hace bien, lo mejora, pero no sabe en qué momento off. Pierde el efecto del medicamento y nuevamente aparece el temor, las ideas, etcétera, etcétera. Fracaso de dosis, no on, quiere decir que toma el medicamento y no prende, no hace efecto, queda todo congelado. Entonces, muchas veces el paciente espera su próxima dosis o toma una dosis adicional. Episodios de congelación a pesar de tomar el medicamento regularmente. Y en este estado fluctuante, grave, avanzado, ya aparecen las discinesias, que son movimientos anormales tipo coreicos, donde el paciente tiene movimientos así de torsión que no puede controlar. Bien, el tratamiento. Hasta antes de 1960 no había tratamiento absoluto. Era un deterioro constante y ya. En 1960 se descubre la levodopa, se produce la levodopa, que ha sido uno de los principales sucesos en la historia moderna de la medicina, puesto que desde esa época hasta ahora se sigue usando la levodopa como medicamento más importante. Ha sido una catecolamina sintética. Las catecolaminas son la adrenalina, noradrenalina, la dopa y la dopamina. Entonces, han hecho una catecolamina sintética que podía atravesar la barrera hematoencefálica con una excelente respuesta en casos avanzados. Pero hasta ese momento, todos los pacientes empezaron a mejorar y fue un boom. Pero después de un tiempo empezaron a aparecer las complicaciones del tratamiento crónico con levodopa, que fluctuaciones motoras, fenómenos on-off, disquinesias, alucinaciones visuales, etc. Estos son efectos secundarios de la misma medicación a largo plazo. Pero aún así la levodopa sigue siendo la droga más efectiva para aliviar los síntomas de alteración motora en el Parkinson. Bien, como ya empezaron a aparecer efectos no deseados, se empezó a investigar y se empezó a producir una serie de fármacos. La carbidopa, o también benseracida, es bien interesante. Actualmente tenemos, por ejemplo, aquí tengo glifoparkin, por ejemplo. Es levodopa más carbidopa. Entonces, la carbidopa es un inhibidor de la dopa descarboxilasa. ¿Qué significa esto? La levodopa, por la acción de la dopa descarboxilasa, se produce una descarboxilación y se transforma en dopamina, pero periféricamente. Entonces hay efectos secundarios como mareo, náuseas, vómitos, hipotensión, etc. Entonces, como esta carbidopa inhibe la dopa descarboxilasa, ya no se transforma la levodopa en dopamina periférica, sino que la levodopa llega
al sistema nervioso central en mayor cantidad y se inhiben los efectos secundarios periféricos. Luego, los agonistas dopaminérgicos son medicamentos sintéticos que no requieren ningún tipo de metabolismo bioquímico, sino que directamente estimulan los receptores postsinápticos de dopamina, D1, D2, D3, D4 y dopamina 5. Los inhibidores de la catecol o metiltransferasa son medicamentos que ahorita vamos a ir desglosando cada uno, incrementan la cantidad de levodopa en la barrera hematoencefálica. Y los inhibidores de la monoaminoxidasa B, de la MAO-B, lo que hacen es bloquear o enlentecer la degradación de la dopamina en la sinapsis, en el espacio sináptico. Bloquean la recaptación y la degradación de la dopamina. Por eso que son medicamentos que se usan en primera generación. ¿Cuáles son las metas que nosotros buscamos en el tratamiento para la enfermedad de Parkinson? Primero, mantener al paciente funcionando el mayor tiempo posible. Retardar las complicaciones motoras de disquinesias, alteraciones de la postura, etc. Tratar las complicaciones motoras y, por último, promover la neuroprotección. Esto es lo más nuevo que al final vamos a explicar finalmente. Primero, tratamiento de la enfermedad de Parkinson en inicio temprano. Cuando está empezando la enfermedad, lo ideal es utilizar los inhibidores de la MAO-B, de la monoaminoxidasa B, que también se llama drogas antiapoptóticas. Es decir, que bloquean la apoptosis, la muerte neuronal programada. La primera generación de estos inhibidores MAO-B fue la selegilina. Pero el problema de esta selegilina ha sido que tiene un metabolito tipo anfetamina que producía alteración del sueño del paciente, empeoraba. Y por último, era muy poco potente, su efecto era bien débil. Entonces sacaron los inhibidores MAO-B de segunda generación, que se llama rasagilina. Esta rasagilina se toma 1 miligramo una vez al día, nada más. ¿Cuáles son sus ventajas de la rasagilina? No tiene metabolitos tipo anfetamina y es 5 veces más potente que la selegilina. Retrasa la progresión de la enfermedad a etapas tardías casi en 7 años. Fíjense qué importante. Retrasa todo lo que es el wearing off, el on-off, el freezing y también las disquinesias. Previene la apertura de los poros de las mitocondrias y la liberación del citocromo C. ¿Para qué sirve esto? Cuando se abren los poros de las mitocondrias y se libera este citocromo C, producen la muerte neuronal programada. Eso se llama apoptosis. Y la muerte patológica es necrosis. Pero también al bloquear la apoptosis, previene un poco la muerte neuronal acelerada. Y además incrementa factores neurotróficos, como el BDNF, que conocemos, el factor neural derivado del cerebro, Brain Derived Neural Factor, el factor de crecimiento neural y las neurotrofinas, especialmente la neutrofina 3 y 5, que son los factores que estimulan el crecimiento y complejidad de los circuitos neuronales, el crecimiento de los axones y hacer nuevas conexiones que se llaman neuroplasticidad. El otro grupo de medicamentos son los agonistas dopaminérgicos. Como ya habíamos un poquito adelantado, tenemos que tienen una estimulación directa sobre los receptores dopaminérgicos. No necesitan metabolizarse para nada. Luego, no dependen del almacenamiento presináptico, sino que llegan directamente a los receptores y tienen una vida bastante larga.
de 12 a 22 horas. Es menos probable que los agonistas específicos de los receptores dopamina 1 hasta dopamina 5 produzcan alteraciones del movimiento, disquinesis, y además actúan sobre el sistema límbico, disminuyendo las etapas de depresión. Y tiene una actividad independiente de otras rutas metabólicas, o sea, no están inmiscuidos ni en la monoaminoxidasa ni en la catecol o metiltransferasa. Entre los agonistas dopaminérgicos conocemos dos tipos: los derivados del ergot, es decir, de la ergotamina, que es la bromocriptina y la cabergolina. La bromocriptina ya se quitó del mercado porque estos dos estimulan la producción de dopamina del hipotálamo. La bromocriptina ha producido fibrosis valvular en el corazón, fibrosis retroperitoneal. Por eso han sacado del mercado y solamente contamos con cabergolina, que prácticamente no usamos en Parkinson. He visto un poco, pero más se usa en microadenomas de hipófisis, porque la dopamina del hipotálamo, su función principal es inhibir la producción de prolactina por la hipófisis. Entonces se utiliza por eso esto, aumentando la producción de dopamina hipotalámica y bloqueando la prolactina. De esa manera los microtumores de prolactina de la adenohipófisis son bloqueados. Pero hay otros agonistas dopaminérgicos que no son derivados del ergot. Y entre estos está el más importante, que se conoce como pramipexol. Nosotros tenemos en nuestro medio Parmital, que es pramipexol, de liberación inmediata. Y tenemos Pexol XR, que es de liberación prolongada. Entonces aquí tenemos nosotros el pramipexol de 0,75 a 4 miligramos por día. Es el espectro en que podemos manejar. Siempre se empieza cuando es de liberación inmediata. Vamos a utilizar 0,25 3 veces al día. Y si es de liberación prolongada, 0,75 una vez en la mañana. Liberación prolongada y liberación inmediata. Luego del pramipexol, también tenemos ahora en el mercado la rotigotina, que es muy interesante porque es un medicamento liposoluble que es posible transportarse a través de las grasas. Por lo tanto, ha salido en parches cutáneos de 6 miligramos que dura 24 horas y tiene un efecto igual y hasta mejor del pramipexol. Estos agonistas dopaminérgicos son sustitutos de la dopamina. Directamente estimulan a la terminal postsináptica donde están los receptores dopaminérgicos. Ahora, la levodopa, que es nuestro fármaco estrella, tiene una vida media corta de 90 minutos. La absorción en ayunas es rápida, 60% en los primeros 30 minutos y termina su absorción en las próximas 2 a 3 horas. Si bien se absorbe un 98%, solo el 30% llega a la circulación sistémica. Y estos medicamentos, especialmente la levodopa, siempre hay que tomar en ayunas, con estómago vacío. ¿Por qué es importante esto? Porque en su absorción compiten con las proteínas. Por lo tanto, si uno come el medicamento, la absorción va a ser muy poca. Pero en cambio, si uno toma el medicamento en ayunas, va a ser una absorción súper. Junto con carbidopa o benseracida, aumenta su duración terapéutica. La carbidopa y la benseracida, como hemos dicho, son inhibidores de la dopa descarboxilasa. Y he hecho un resumen como una guía terapéutica, ¿no? Siempre en etapas iniciales, manejar rasagilina, 1 miligramo día. Entonces, con este medicamento vamos a mantener al paciente durante más tiempo, porque vamos a inhibir su degradación de la dopamina. Cuando estos inhibidores de la monoaminoxidasa
como la rasregilina, pierden su efecto, entonces vamos a iniciar recién con agonistas dopaminérgicos. Todavía no con levodopa, como el pramipexol, por ejemplo, para que de esta manera tengamos un efecto dopaminérgico directo sin la necesidad de usar todavía levodopa. Cuando estos antagonistas dopaminérgicos ya no hacen el efecto ideal, entonces iniciamos levodopa carbidopa o levodopa benseracida. Nosotros tenemos este medicamento, que es el Madocide, levodopa más benseracida, pero no es necesario quitar el pramipexol, o sea, el agonista dopaminérgico. Hay que mantener la levodopa con el agonista dopaminérgico, el pramipexol. Si digamos los médicos han recetado directamente levodopa, que es muy común, ¿no? Este proceso generalmente, bueno, no todos, pero generalmente no se cumple. Directamente se maneja levodopa, benseracida, levodopa, para manejar directamente la alteración del movimiento. Cuando ha ocurrido esto, que se ha dado levodopa y no pramipexol, se puede iniciar el pramipexol junto con la levodopa. No hay ningún problema. Realmente ayuda muchísimo. Por último, hay un proceso que actualmente se está implementando desde los inicios tempranos de la enfermedad, como un proceso de neuroprotección. Se conoce que el proceso de excitotoxicidad es uno de los factores de muerte neuronal involucrado en las patologías neurodegenerativas, como es la esclerosis lateral amiotrófica, como es el Parkinson, como son las demencias, el Alzheimer, etc. Este proceso de excitotoxicidad es el proceso que causa una gran cantidad de muerte neuronal, como también en trauma, en embolias, etc. ¿En qué consiste esto? Consiste en que el glutamato que está aquí, este glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia. Es el que nos ayuda a aprender, a memorizar, etc. Y su inhibidor es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Entonces, cuando este GABA está disminuido y hay un desequilibrio por, obviamente, la patología per se, este glutamato va a abrir los canales NMDA, estos canales, que se llaman N-metil de aspartato, y va a promover un ingreso abrupto del calcio dentro de la neurona. Este calcio intraneuronal destruye la mitocondria, destruye los neurofilamentos y produce la liberación de proteasas, quinasas, lipasas, lisosimas, que son enzimas proteolíticas que destruyen a la neurona. Entonces, actualmente tenemos dos medicamentos básicos. La memantina de 10 y 20 miligramos, que se da 1 o 2 veces al día. Y hay un medicamento que se llama lamotrigina que utilizamos para epilepsia. Justamente, ¿por qué? Porque bloquea el glutamato y cierra los canales N-metil de aspartato. Entonces, con estos medicamentos, dados desde el inicio de la patología, vamos a darle un plus en la neuroprotección y en evitar una mayor progresión de la muerte de neuronas dopaminérgicas. Ahí. Ahora, ¿qué sigue? Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Vamos a seguir con la ronda de preguntas. Si tienen alguna preguntita, pueden levantar la mano, también escribirla mediante el chat y se va a leer su pregunta, ¿no? Hola, Sí, buenas noches. buenas noches.
Bien, ¿cómo están jóvenes? ¿Cómo está doctor Arturo? ¿Cómo está? Muy feliz de que los jóvenes hayan tenido esta iniciativa de invitar al doctor Arturo Cardona con esta temática que seguramente ha atraído, porque ha habido 100 personas, ha traído la expectativa de muchísimos de la carrera de psicología y seguramente de otras personas que no son de la carrera. No tengo preguntas, pero sí felicitar a Arturo y felicitar a la Brigada Universitaria de Salud, que se está preocupando por difundir cuestiones que siempre saber ayudan a dónde dirigirse. Esa podría ser mi pregunta, además de dirigirnos a usted, doctor, si hay algún centro o algún grupo de especialistas con este mal de Parkinson, donde la población cochabambina pueda asistir. Esa sería mi pregunta. Bueno, yo realmente no conozco algún centro especializado en Parkinson, pero es una enfermedad que es manejada por todos los médicos neurólogos. Y también, obviamente, hay instituciones como los hospitales públicos donde hay un buen nivel de manejo de esta patología. Bueno, muchas gracias, doctor. Qué bien. Eso es una buena noticia, que a pesar de las falencias que tiene nuestro sistema de salud, que igual haya gente que pueda hacer atención a la población en general dentro de los hospitales públicos. Eso es muy bueno saberlo, ¿no ves? Con los neurólogos, solo los neurólogos sí, saben. Esto es eminentemente para neurología. Ya. O sea, todos los médicos que trabajan en neurociencia, ¿no? Porque el problema también, por ejemplo, de un médico que no maneje bien toda esta patología, por lógica va a ser, si el diagnóstico a veces es muy evidente clínicamente, el tipo de manejo es lo importante. Y aquí tenemos una alteración muy seria en la parte cognitiva, la demencia de cuerpos de Lewy, depresión, ansiedad, problemas del sistema autonómico y a veces hasta alucinaciones visuales y hasta psicosis, por justamente el deterioro del neocórtex por los cuerpos de Lewy. Entonces, se necesita realmente una formación más o menos sólida para poder dar una atención integral a los pacientes con Parkinson. Doctor, yo entré unos minutos tarde a su conferencia, pensando siempre en la prevención. Usted dijo que podían haber síntomas ocultos de 5 a 10 años antes de que aparezcan los trastornos motores, ¿no ve? Sí, es así, es así. Y uno de ellos era el insomnio, ¿no? Y entonces, como hay insomnio por diferentes causas, ¿cómo se podrá saber si es insomnio de la gente, que también consulta muchísimos a los psicólogos, podrá ser de este orden tan orgánico, vamos a decir? Normalmente, cuando aparece un paciente que no puede dormir, hay que hacer una anamnesis bien fina para poder definir si este problema de dormir es por alteraciones del estado de ánimo, ya sea ansiedad, etcétera. Ahora, si es que tiene, por ejemplo, alteraciones en el sistema digestivo, como estreñimiento crónico, tiene incontinencia urinaria, disfunción sexual, alteración en la olfacción. Si encontramos en la historia clínica este acúmulo de signos y síntomas, entonces sí podemos nosotros pensar que puede ser un Parkinson preclínico, ¿no? Entonces, en ese momento, si el médico tiene esta impresión diagnóstica, es ideal empezar, por lo menos con memantina, para disminuir un poco
el alcance de la muerte neuronal por excitotoxicidad. Porque iniciar tratamiento con medicamentos antiparkinsonianos, ¿no? Como están dirigidos generalmente a control del movimiento, entonces por eso es que cuando ya en la segunda etapa, cuando aparece alteración del movimiento, en los estadios de Braak 2, 3 y 4, es cuando realmente empezamos a ver temblor, un poco de rigidez. Muchas veces nos viene el paciente con un temblor así, apenas, doctor, estoy temblando. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer una anamnesis sumamente fina. ¿Para qué? Para definir si ese temblor realmente corresponde a un inicio de una enfermedad de Parkinson o es un temblor de otro tipo, porque hay varias patologías que tienen temblor. Algunas son de intención y este temblor es de reposo de Parkinson. Entonces, cuando ya podemos definir de que ese temblor es un parkinsonismo, entonces ya podemos nomás iniciar con medicamentos iniciales como la raxagilina, que es de dosis muy fácil, 1 miligramo al día nada más. Con esto evitamos la degradación de la dopamina y de esta manera mejora el paciente, pero así ostensiblemente. No se puede prevenir, doctor. No se puede porque no hay ningún estudio que nos diga esto es Parkinson. Por eso es que solamente es eminentemente clínico. Si bien la resonancia nos ayuda, es cuando ya hay un cuadro bien presente, donde ya la sustancia negra se ha degradado. Y eso es lo que vemos en la resonancia, una alteración de la sustancia negra. Entonces ya hay síntomas motores, etcétera. Ya es un caso ya leve, 3, 4, donde ya hay alteración del movimiento y obviamente ya se maneja todo el armamento de medicamentos que tenemos a la mano. Gracias, doctor. Quisiera que participen otros, no sé si hay colegas, otras compañeras de la carrera de psicología. Gracias a Doctor, usted. Por la yo pregunta. tengo una pregunta. Si el Parkinson tiene cura, si podría curarse, creo que no El se puede Parkinson curar. es como las iglesias del campo, no tienen cura. O sea que nosotros sabemos que es una enfermedad lentamente progresiva y degenerativa, ¿no? Lo que sí se puede es mejorar la sintomatología, pero hasta ahora se puede hacer una neuroprotección, como hemos explicado, y ver la forma mejor en cada paciente de cómo ayudar. Pero generalmente los tratamientos están dirigidos a controlar las alteraciones que presenta el paciente. Su insomnio, su depresión, su ansiedad, ¿no es cierto? Y su alteración del movimiento. Si tiene estreñimiento, ver la forma de cómo ayudarlo, etcétera, etcétera. O sea, es una patología entonces, neurodegenerativa sin cura. ¿Sí? ¿Te escucho? la medicación entonces es de por vida, desde De que por se vida. inicia entonces. Claro que sí. Es de por vida. Por eso aquí hablamos de las etapas iniciales, este manejo, este esquema. Cuando ya no da, pasamos a los agonistas dopaminérgicos. Cuando ya no da, pasamos a la levodopa, más los agonistas dopaminérgicos, etcétera. ¿Lo ven? Es por eso, porque la enfermedad va progresando. No podemos pararla, pero sí podemos darle muchos años de mejoría al paciente, ¿no? Que esté funcionalmente bien, que camine, bajarle su rigidez, al prevenir las disquinesias y las alteraciones posturales por mucho tiempo. Pero va a llegar un momento en que no se va a poder detener más y va a llegar a los estadios 5 y 6, donde ya hay una alteración incluso a la respuesta a los fármacos. Hay el freezing, la congelación de la marcha, alteración postural, pérdidas de equilibrio, ya llega a puntos donde ya el paciente tiene que estar en silla de ruedas o ayudado por 1 o 2 personas. Vamos con la pregunta de Catherine Tapia, por favor. Sí, Catherine, te escucho.
Hasta mientras, licenciado, hay una pregunta de Gerson David que dice, ¿el estrés oxidativo y la generación de radicales puede aumentar el riesgo de generar Parkinson en pacientes sin factores genéticos? A ver, el estrés oxidativo, la liberación de radicales libres, son radicales de oxígeno libres que se llaman oxidantes de la célula. Entonces, por eso es que a cierta edad empezamos a manejar antioxidantes, ¿no es cierto? Es un factor causante de deterioro y muerte celular, sí. De envejecimiento, sí. Es por eso que los antioxidantes son los multivitamínicos y oligoelementos, utilizan estos radicales libres en su metabolismo y de esa manera evitan que sean tóxicos. Cielo, Stephanie igual está levantando la manita. Doc, quería hacerle una consulta muy extra, ¿no? A nivel en rehabilitación. Si podríamos usar una fase inicial, ahora que se usa mucho el ácido hialurónico, o uno similar que se usa, ¿no? A nivel muscular, para poder mejorar el movimiento o evitar la retracción muscular que se va marcando en este tipo de pacientes, o está contraindicado, o hay alguna otra, Bueno, hay algún otro fármaco que podríamos usar. Sí, el ácido hialurónico yo lo manejo como suprayal de Tecnofarma. Es un medicamento que sirve para inyección intraarticular. Ahí es muy bueno porque ayuda a la lubricación de la articulación, especialmente en rodillas se usa mucho. Pero en la cuestión del Parkinson, en la fisioterapia generalmente nos dirigimos a rehabilitar las alteraciones que el paciente tiene. Si, por ejemplo, tiene alteraciones del equilibrio, hacer la pelota boba, etcétera. Si tiene rigidez muscular, tratar de relajar, utilizar TENS de diferente tipo. Y ya los fisioterapeutas tienen pues sus técnicas para manejar las complicaciones de rigidez muscular, de alteración de la postura, etcétera. Bueno, doctor, le están mandando saludos desde Tarija y Santa Cruz también. Asimismo, hay una pregunta de Catherine que dice, buenas noches, doctor. Además del tratamiento farmacéutico, ¿hay algún otro tratamiento alternativo? Sí, claro, pues es un tratamiento integral. Por ejemplo, el apoyo psicológico a los pacientes y a la familia, sumamente importante. Por ejemplo, nosotros en la parte neurológica, siempre hacemos venir a la familia para explicarles finamente todo lo que hemos hablado. La familia tiene que enterarse, el paciente tiene que saber. Y cuando hay alteraciones del estado de ánimo, una psicoterapia ayuda muchísimo. Porque el psicólogo es el único profesional que puede hacer psicoterapia como debe ser. Para eso estudia. Porque el psicólogo sabe, nadie sabe, ¿no? Entonces yo creo que cada profesional en su rama puede darle una ayuda al paciente. Por ejemplo, gastroenterología es muy importante para estos pacientes, porque tienen problemas intestinales constantes, entonces ellos tienen su forma de manejo. En la disfunción sexual igual, porque hay pacientes de 50 años, por ejemplo, que están con Parkinson y tienen disfunción eréctil. Entonces ahí se necesita apoyarlos con fármacos, con psicoterapia para mejorar su vida, ¿no es cierto? Integralmente. También hay una pregunta de Patricia Rocío que dice si es hereditario el Parkinson. Oh, no, claro que sí. Tiene una carga genética hasta del 10% directa y hasta de un 25% indirecta. Directa se entiende que papá o mamá directamente le ha pasado Parkinson.
Hay como no sé, hay 11 cromosomas identificados. Parc 1, Parc 2, Parc 3, hasta el Parc 11, que son identificados con alteraciones en los alelos directamente relacionados al Parkinson. Yo les hablé más del Parc 1 porque su gen es la alfa-sinucleína, que es el proceso de formación de los cuerpos de Levy, que son los que matan a la neurona dopaminérgica en mayor cantidad. Hay una preguntita más de Gabriela, doctor, y dice, ¿cuáles son los efectos que tiene el tabaco sobre el Parkinson? Un poco difícil dar una respuesta categórica a esto, pero obviamente el tabaco es pues tóxico, ¿no es cierto? En todos los sentidos. El sistema cardiovascular es terrorífico, el sistema respiratorio peor. Entonces el tabaco realmente está totalmente contraindicado, pues especialmente un paciente con Parkinson. ¿Hay alguna preguntita más? Pueden levantar la mano o realizarla por el chat, chicos. Jefferson Doctor, Ramos. perdón, Dale, otra pregunta. dale. Pregunto si las sustancias, o si no ve como el alcohol, tabaco, eso empeoran el Parkinson o no. Obviamente que sí, O la empeoran. alimentación también. En la alimentación, lo único que se recomienda es dar una alimentación hipoproteica, con baja en la cantidad de proteínas, porque las proteínas compiten en los receptores de absorción del levodopa. Es por eso que se indica a los pacientes bajo nivel de proteína, no ausencia, porque no se puede, pero no que no consuma tanta proteína. Y obviamente el alcohol y el tabaco son sumamente tóxicos. Y un paciente con una patología neurodegenerativa, obviamente que lo va a empeorar en todos los sentidos. Jefferson Ramos pregunta si se puede prevenir la enfermedad del Parkinson. Ya habíamos respondido, ¿no? Cuando Griselda había preguntado. Sí. Ya, está respondida la pregunta ya. Buenas noches, doctor. ¿Sí? En caso de que el Parkinson afecte incluso a la voz o haya temblores en la voz, ¿no? Al momento de hablar, Sí, sí. ¿en qué etapa ya se encontraría? En la etapa 3 y 4 ya empieza a haber alteraciones de la voz, del habla, ¿no? Es un habla que incluso llega a no entenderse. Y es con un tono bastante regular. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, damos tono, ¿no es cierto? Cuando estamos queriendo enfatizar algo, uno habla en un tono baja, suave. Tenemos pues alteraciones tonales en el habla. Ellos hablan así, es un solo monotono tienen. Y tienen disartria. Y como tienen babeo, tienen problemas para hablar. Entonces hay que hacerles hablar con calma, acercarse para tratar de entender. Misael pregunta, ¿la estimulación cerebral profunda es útil como tratamiento? ¿Cómo no? Eso no les había tocado, pero ahora estamos, bueno, normalmente cuando se hace la estimulación cerebral profunda es cuando ya estamos en estadios 5 y 6, ¿no? Entonces ahí es cuando se realiza esto colocando electrodos en el nigroestriado, en el globo pálido y el putamen, a través de estereotaxia, que parece del otro mundo, pero es bastante simple. Con la estereotaxia, que es algo que se pone en la cabeza, dirigido por la computadora,
con los ejes E, X, Z y hay un margen de error de 1 a 2 milímetros nada más. Entonces se puede colocar electrodos de estimulación y ayuda. Pero en estadios tempranos no justifica hacerlo, porque con los medicamentos se controla bastante bien durante muchos años al paciente. Entonces en ese tiempo no vale la pena. Pero ya cuando los medicamentos se están agotando y ya no se está pudiendo controlar, en esa etapa es cuando la estimulación profunda de ganglios basales es muy bonita la pregunta que ha hecho, no sé quién. Vamos con las últimas preguntitas, por favor. ¿Alguien más tendría alguna preguntita para ir finalizando con el taller? Creo que no tenemos preguntas o van a estar Ok, preparando, pero doctor, antes de finalizar, no sé si nos permite sacarnos una foto y así también decimos a los que nos están viendo que puedan prender sus camaritas, porque ha sido un taller muy interesante. ¿Le parece? claro que sí, obviamente. Gracias. Quizás para que nos pueda ayudar un poquito, podría dejar la función de compartir pantalla, así nos sale mejor. Y los invito, por favor, a que puedan prender sus cámaras. Vamos a sacar una foto del taller. Compartir pantalla. No sé cómo hacer. Aquí lo puedo ayudar si gusta, doctor. ¿Ahí está bien o qué hago? Hay que dejar de compartir pantalla. Sí, ahora está perfecto. Don Eddie, ¿me lo puede mover la camioneta, doña? Mira, entonces podemos poner alguna reacción si tenemos. O si queremos, y a la cuenta de 3 voy a sacar fotos. Son 4 ventanas que tenemos, así que vamos a estar sonriendo por si es que repetimos en alguna. A la cuenta de 3 va la primera. 1, 2, 3. Tenemos la siguiente, por favor. 1, 2, 3. Gracias. La tercera. 1, 2, 3. Y la cuarta. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes Agradecemos las su gracias. tiempo, realmente ha sido un tema de mucha relevancia y también en un comentario veía que nos decían que el 11 de abril es Día del Parkinson. Sí, ¿Ustedes sí, cómo en la no. Facultad de Medicina hacen algo? No sé, no he hablado todavía, pero yo creo que sí va a haber algo. Oh, ya de todas formas, estamos abiertos a cualquier invitación que haya. Podemos hacer llegar a Claro. todos los que están interesados. Muchas gracias a todos por asistir. Ha sido un taller interesante y así estamos dando inicio a nuestros talleres virtuales, ¿no? De la gestión. Los esperamos en el siguiente, que sería el taller del retrato. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias por su asistencia. Muy buenas noches.